Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Aquí estamos. Como ven, los va a escuchar y ustedes van a poder ver a Abel Prieto, un referente y dirigente de la Revolución Cubana, del gobierno cubano, conocido en nuestro país, en la Argentina. Le damos la bienvenida, Abel. Vas a estar por este medio en comunicación con muchas personas de nuestro país que tanto queremos a la Cuba revolucionaria, a la Cuba de Fidel y el Che, como veníamos hablando un ratito antes. Bueno, Abel es actualmente presidente de la Casa de las Américas, sucedió al gran intelectual y revolucionario Roberto Fernández Retamar, fallecido el año pasado, que también hace poco tiempo nos había visitado en la Argentina, lo había invitado a Tilio Borón. Bueno, fue 15 años Abel, ministro de Cultura de Cuba, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, escritor, profesor, en fin, que también visitó una oportunidad el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Así que, bueno, le damos muy formalmente la bienvenida a este encuentro organizado por el Centro Cultural de la Cooperación. También participa de la mesa, Abel, Manuel Santos Iñurrieta, nuestro compañero que está en el Consejo de Administración del Centro Cultural. Manuel es director de teatro, dramaturgo, actor, bueno, y tiene una especial relación con la cultura cubana y, bueno, como todos nosotros, fidelista en todo sentido. Bien, ¿te parece entonces que comenzamos nuestro diálogo? Yo te quiero hacer un par de preguntas, Abel. Una obligada, que es cómo está Cuba hoy, y enfatizo en lo de hoy, que todos somos amantes de la Revolución Cubana, conocemos mucho, pero en cambio ahora no tenemos información, en nuestro caso más de la que tenemos por la militancia, por lo que divulga la embajada, porque está negada la información sobre Cuba y está deformada. Así que esta es una pregunta necesaria y obligada. Y la segunda tiene que ver con el tema específico nuestro, que es el de la cultura. Cómo, yo diría, en América Latina tenemos que actualizar el enfoque de la batalla cultural, ¿no? El tema de las ideas, el tema de los valores, el tema de los símbolos, inclusive con todo este tema de la revolución digital, de los nuevos medios. En definitiva, mi segunda pregunta es cómo ves vos el tema de la disputa cultural en los tiempos actuales, en América Latina, digamos, ¿no? Esas son las dos cuestiones, Cuba y la disputa cultural en los tiempos actuales, que te quería preguntar. Bueno, primero, muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme a esta conversación. Muchas gracias a Manuel, a quien aprecio y admiro tanto. Hay que acostumbrarse a este tipo de comunicación. No es lo mismo que tú tuvieras el mate delante de mí, yo tomarme un ron contigo y seguramente intercambiamos. No es lo mismo. Pero hay que habituarse y hay que hacer lo imposible por dialogar más. Uno de los efectos de esta pandemia es esa sensación de incomunicación, de aislamiento, de soledad, que influye en la gente mucho, influye en el mundo de la cultura, ha influido muchísimo, para mal, independientemente que se han hecho 1000 iniciativas, lo sabe Manuel y seguramente ha participado en ellas, para que el teatro independiente siga haciendo presentaciones online, pero no es lo mismo jamás. La tecnología no replica lo que significa el diálogo entre el creador y su público. ¿Se está escuchando bien? Sí. Correcto. Bueno, la primera pregunta que me hacía Juan Carlos de cómo está Cuba hoy. Yo te diría, Cuba está pasando
por muchas tensiones económicas. Como saben ustedes, la administración Trump ha reforzado de una manera despiadada el bloqueo, la persecución a las transacciones financieras, la persecución a navieras y a barcos que traen petróleo a Cuba. Ha tratado de asfixiar la economía cubana por falta de combustible. Ahora anunció nuevas medidas dentro de su campaña electoral desesperada, frenética, y Cuba siempre es una de sus obsesiones y nos hace mucho daño, nos ha hecho mucho daño esta persecución. Jamás, ni en la época de Bush, ni en la época de Reagan, nosotros tuvimos un tipo de persecución por parte de los yanquis tan implacable, tan feroz, es la verdad. Hay que reconocerle ese dudoso mérito. Ahora anda vanagloriándose Trump en Twitter de que le entregaron los veteranos de la Brigada 2506, los veteranos de la invasión mercenaria de Girón, le entregaron la medalla o el premio, creo que es premio Bahía de Cochinos, y está muy orgulloso con ese premio. No sé si se enteró que ese premio es el símbolo de una derrota humillante. Claro. Y si no lo sabe, no se le puede pedir tanto. Pero bueno, Cuba, yo te diría, Juan Carlos, Manuel, les diría, Cuba está trabajando duro ahora para tratar de frenar todo lo que se pueda, la epidemia aquí en el país. Llegamos a estar en cifras verdaderamente muy alentadoras y en los últimos 2 meses hubo una especie de rebrote que se concentra hoy en 2 provincias, en La Habana y en Ciego de Ávila. Hay algunas otras provincias que tienen casos aislados, pero realmente ahí es donde tenemos concentrado el problema hoy. Nosotros le hemos dado toda la prioridad a la defensa de la salud de la gente, de la vida de la gente. Tenemos muy pocos muertos, alrededor de 104, 108 muertos en total en todo el tiempo, así que no hemos tenido mucha letalidad, pero sí hemos tenido determinados picos de contagio que nos preocupan. Al propio tiempo, Juan Carlos, estamos muy orgullosos de lo que están haciendo nuestros médicos. Ahora, Díaz-Canel habló ahora en Naciones Unidas, en el encuentro virtual por el 75 aniversario de Naciones Unidas, y habló del el contingente Henry Reed, que es médicos internacionalistas nuestros que han estado en 37 países combatiendo la COVID, en 37 países, incluso países de la Europa desarrollada han pedido médicos cubanos. Y por otro lado, el gobierno de Estados Unidos le ha hecho una campaña vergonzosa, es decir, en un momento en que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, está pidiendo que los países cooperen, que se integren, que el único camino para tratar de frenar esta tragedia que nos ha caído encima es la cooperación, el multilateralismo. Los Estados Unidos están haciendo una campaña asociada al fascismo, eso no tiene otra palabra. Nosotros estamos ante un ascenso del fascismo. Y me acuerdo, Manuel, cuando fui a ver la obra tuya maravillosa, Teruel. Teruel, que impactó mucho ahí en Bachín Teatro, fue una noche mágica. Sí, muy hermoso. de verdad. Conocer al grupo. Tú has hecho una relectura de Brecht excepcional, pero bueno, después hablamos de eso. Hablamos. Lo que te digo, Manuel, Juan Carlos, Cuba está unida. Yo creo que la gente ha reaccionado bien a la convocatoria del gobierno, del partido, de evitar aglomeraciones, de cuidarse, de evitar, qué sé yo, fiestas, evitar todo ese tipo de
escenario donde es muy fácil el contagio, la gente ha sido disciplinada, la gente cuando tiene algún síntoma está yendo al médico, se nos está dando mucho el caso, supongo que ustedes lo tengan también, de muchos enfermos asintomáticos. Sí, sí. Personas enfermas asintomáticas que están contagiando el virus y ni siquiera tienen ninguna señal que indique que tienen la enfermedad. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a vencer. Vamos a vencer también esta ofensiva, esta arremetida de Trump. Vamos a salir adelante. Yo creo que siempre nos han subestimado, siempre han subestimado a la revolución cubana, siempre han subestimado a este pueblo. Piensan que pueden crear con todas estas dificultades, porque la vida cotidiana cubana hoy es muy difícil, muy difícil. Y en los municipios, una de las cosas nuevas de la reciente constitución que aprobamos es la mayor autonomía del municipio. El municipio se convierte en el centro de la vida social, política, de la solución de muchos problemas de la gente, va a estar centrado en el municipio. De hecho, ya está ocurriendo así. Y hoy los municipios están intentando distribuir los alimentos, distribuir a nivel del municipio los alimentos, sobre todo a personas ancianas. Nosotros tenemos un fenómeno de población envejecida, a personas ancianas que viven solas, se les está llevando a su casa los alimentos, las cosas necesarias, las medicinas. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo de solidaridad entre nosotros y al mismo tiempo estamos haciendo un esfuerzo de solidaridad hacia el mundo. A esa frase de Martí que ustedes seguramente recuerdan, patria es humanidad, que Fidel repetía tanto, eso hoy es patrimonio de este pueblo, de este país, patria es humanidad. Y yo creo que hay mucha estabilidad en términos políticos, hay mucha confianza en la dirección de la revolución. El presidente Díaz-Canel, un hombre muy joven, que tuvo la enorme responsabilidad, la tarea tremendamente desafiante de sustituir a Raúl. Raúl está hoy como secretario del partido nuestro, secretario general del Comité Central del partido, pero se ha producido lo que Fidel y Raúl diseñaron, que es vamos a decir, una transición no traumática de una generación a otra de los puestos clave. Tú ves hoy la Asamblea Nacional y las edades por medio son bajísimas. Tú ves hoy el Consejo de Ministros y hay ministros muy brillantes y muy jóvenes. Es decir, eso se ha ido logrando hacer y este pueblo siente. Tú lo ves cuando Díaz-Canel recorría. Ha tenido que reducir eso con la pandemia, pero él tenía un sistema de trabajo que estaba recorriendo el país todo el tiempo. Se dedicaba a cada provincia 2 y 3 visitas, cada cierto tiempo, cada cierto periodo, la gente en la calle acercándose a él. Tú veías con alegría que el estilo de Fidel, no imitándolo, porque nadie puede imitar a Fidel, Fidel es irrepetible. Eso el primero que lo dice es Díaz-Canel. Claro. Pero ese espíritu de comunicación con la gente directa, ajeno a todo reacción burocrática, ajena a todo estilo que aleje a las masas populares de la dirección. Todo eso está excluido de la política que hace hoy tanto Canel como los demás cuadros muy jóvenes que están hoy como viceprimeros ministros, como parte del gobierno. Yo creo que eso en Cuba está funcionando. El intento de los yanquis muy antiguo de crear desaliento en la población cubana, de crear una división entre pueblo y gobierno, ese intento ha seguido fracasando de manera patética un año tras otro, un año tras otro. Y es así. Eso es el tema Cuba. Si quieres después Juan Carlos, alguna precisión, me la dice. La segunda pregunta era la cultura. La cultura hoy. La cultura, bueno, tú sabes, lo sabe Manuel también, nosotros hemos tenido una vida cultural muy intensa a lo largo de muchos años, grandes eventos,
el Festival Internacional de Cine anualmente, el Festival Internacional de Ballet cada 2 años, la Feria del Libro, que es un evento masivo, quizás el más importante, una multitudinario que recorre todo el país, la Feria del Libro. Todo eso en este 2020 hubo que hacer muchos eventos por la vía esta que estamos nosotros conversando hoy, los talleres teóricos, el Festival del Caribe, que es un evento que se hace en Santiago de Cuba anualmente, que es verdaderamente excepcional porque mezcla poesía, lecturas de poesía, talleres teóricos con fiestas religiosas, grupos portadores de patrimonio intangible. Todo eso, la pandemia lo ha llevado a este espacio cultural que, bueno, hay que decir que muchos artistas cubanos y el Ministerio de Cultura ha hecho un esfuerzo tremendo para que haya conciertos casi diarios a través de las redes y a través de la televisión, el ICRT y el Ministerio de Cultura, el Instituto de Televisión y Radio, el Ministerio de Cultura ha hecho una alianza muy importante en estas condiciones y ha seguido llegando el mensaje tan importante de la cultura en tiempos como estos. Es decir, la cultura hoy es una medicina que escasea, que la gente la necesita. El teatro independiente, Manuel, ha sufrido un golpe tremendo. Total. Con ese prestigio excepcional, con esa cultura de la resistencia que lo ha caracterizado. Pero lo importante ha sido que la gente ha generado muchas iniciativas. Yo creo que ha habido mucha creatividad de los artistas. Se han hecho muchas canciones, videoclips, muchos materiales audiovisuales de distintos tipos para acompañar a la gente encerrada en su casa, porque tenemos hoy áreas de La Habana y áreas de otros territorios del país, de Ciudad Ávila, como les decía, que están en cuarentena estricta. Y para una persona que está en cuarentena poder tener acceso a una obra de teatro, tener acceso a una obra de Guiñol para los niños de la casa, porque también el curso escolar solo pudo empezar en algunas provincias. En La Habana no pudo empezar el curso escolar. Se están haciendo clases por televisión. La enseñanza artística está haciendo clases, excelentes clases, la verdad, por televisión. Ahí están los mejores maestros del país en las distintas especialidades. Pero sin duda es un momento en que lo que se ha hecho es evitar el apagón cultural, para usar aquella palabra siniestra de los años 90, el apagón cultural, evitar el apagón cultural, evitar que sencillamente la gente le dé la espalda a ese nutriente esencial de la vida, que es la cultura, pero con vamos a decir, remedios que no sustituyen, no vamos a ser ingenuos. Jamás una obra de teatro por la vía online va a sustituir lo que es ir a un teatro, lo que es entrar en ese clima de comunicación tan especial. Pero bueno, si no se puede, por lo menos buscar opciones. Yo creo que se han buscado todas las opciones, Manuel, Juan Carlos, en la propia Casa de las Américas, que tenía un sistema de eventos, todos los meses teníamos 1 o 2 eventos. Los hemos tenido que hacer, reducir a esta fórmula. Ahora va a empezar el de culturas originarias. El programa de estudio de culturas originarias tenía previsto o tiene previsto realizar un evento ahora en este mes. Y se va a hacer virtual, y hay un montón de gente inscrita, pero para intervenir de manera virtual. Eso, por supuesto, limita el intercambio, limita cosas que no se pueden replicar por esta vía. La política del gobierno cubano sigue siendo darle una gran prioridad a la cultura, aún en una etapa de crisis. Es decir, creo que hay conciencia, sigue habiendo conciencia. Bueno, Fidel fue, digamos, el gran promotor de esas ideas. Fidel dijo en el año 93, se había derrumbado el
campos socialistas, se había desintegrado la Unión Soviética, los americanos habían reforzado de manera brutal el bloqueo con la ley Torricelli y después con la ley Helms-Burton. Y en ese momento, Fidel dijo en ese momento que había pocas horas de electricidad diaria, que colapsó el transporte urbano, que la gente se movía en bicicleta, el consumo de calorías promedio de un cubano bajó bruscamente, que fue verdaderamente una catástrofe lo que ocurrió en esos años 90. Y Fidel dijo en el 93, la cultura es lo primero que hay que salvar. Y dice, bueno, la cultura es lo primero que hay que salvar. Por supuesto, no se refería simplemente al arte o a la literatura, se refería a la cultura como un proceso más amplio que tiene que ver con la nación, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la espiritualidad. Pero él dijo nada menos que eso en un encuentro en la UNIAC. Yo estaba presidiendo la Unión de Escritores y Artistas en ese momento, y a todos nos sorprendió, nos estimuló por un lado, pero por otro lado, vamos a decir, nos descolocó. No hay comida, no hay medicina, no hay transporte, no hay electricidad, y Fidel nos dice que hay que salvar la cultura. Son esas cosas que después tú te quedas pensando y te das cuenta de hacia dónde él dirigía, porque es muy importante que en medio de una crisis que puede generar un cierto pragmatismo elemental, de decir, bueno, lo principal es esto, lo otro, ¿te das cuenta? Que no se olviden cosas esenciales que tienen que ver con la salvaguarda de la nación, con la salvaguarda de los principios, de las ideas. Acuérdate que Fidel decía que el mejor antídoto frente al modelo consumista, frente al modelo que le enseña a la gente que la felicidad consiste en comprar todas las cosas posibles, las necesarias y las innecesarias. Él decía que la cultura era el gran antídoto frente a ese consumo. Entonces, sí. Abel. Sí. ¿Puedo interrumpir? Hablo pausado para no pisar. Tuvimos la suerte con el nuevo grupo, con los Internacionales Teatro Ensamble, por si no quedaba claro, lo reafirmamos en el título del compromiso. Con el grupo de teatro estuvimos en octubre, noviembre del año pasado en el Festival Internacional de Teatro de La Habana. Sí, donde hermoso festival, notable festival, donde se advertía el conflicto con el petróleo y el transporte, pero había una comprensión del conflicto, ¿no? Y cuando hay una comprensión del conflicto, todo se hace por pronto más posible de coordinar, de organizar, y nosotros notamos eso, y siempre lo destacamos, que cada vez que nos encontramos con artistas cubanos, digo, con teatreros cubanos, con gente, con compañeros que están en el ámbito del teatro, tienen una gran formación y una gran comprensión de lo específico y del contexto. Y entonces cuando aparecen conflictos de esta envergadura, como el recrudecimiento del bloqueo, como los ataques sistemáticos, cibernéticos, que después nos gustaría preguntarte sobre eso, cómo vemos permanentemente estos ataques, vemos que la comunidad cultural y artística está como organizada, ¿no? Y puede responder de una manera muy, por lo pronto, uno que lo ve de afuera, muy efectiva, muy unida, muy organizada. Eso siempre es algo que destacamos y que llama poderosamente la atención a los incautos que vamos desde afuera a ver qué es lo que sucede con la cultura. Quería mencionar que me parece que es notable, relevante. Pero Manuel, no entendí la última parte, la pregunta exactamente. No, que te mencionaba, acompañaba esto que vos decías en función de los problemas que existen, que efectivamente cuando veíamos lo del transporte, lo del petróleo, el bloqueo, cómo la comunidad organizada y el conocer la cultura que tienen los propios artistas pueden analizar el conflicto de una manera sumamente
sumamente clara y nítida y hace que el conflicto se pueda sortear de una manera mucho más efectiva. A eso me refería. Contarte que estuvimos en el festival también, mencionarte que fue notable, que a pesar de todos los problemas se lleva adelante con pasión, con decisión, con un entendimiento de lo que sucede, y eso es muy emocionante para todos los que asistimos, digamos, ¿no? Correcto, Manuel, déjame hacerte un comentario sobre eso, Juan Carlos, sobre esto que decía Manuel. Mira, una cosa en la que hemos avanzado mucho es en perfeccionar la comunicación. Es decir, cada medida que tiene que tomar el gobierno en estas circunstancias tan particulares es explicada. Cada paso agresivo que toma el gobierno de los Estados Unidos es explicado, analizado. Es decir, eso que notaste tú, Manuel, hoy el cubano está muy informado de lo que se está haciendo, de cómo se está resistiendo. Es decir, hay un componente que es esencial. Bueno, a nosotros nos están haciendo, igual que a ustedes, un ataque por la vía de las redes sociales. Es decir, esto se ha convertido en un laboratorio del odio, un laboratorio del odio. Promover el odio, promover la mentira, las llamadas fake news, replicarla, influir en las reacciones de la gente. Y yo creo que ha sido una especie de valladar frente a toda esa influencia tóxica, una información muy transparente. Aquí en Cuba se hace un consejo de ministros y se hace un programa especial de televisión donde se le explica a la gente los detalles de lo que se trató. Ayer estuvieron en la mesa redonda la ministra de Finanzas y Precios y la presidenta del banco, la ministra del banco, para hablar de los temas de carácter eminentemente económico. Todo eso se le explica a la gente. Yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en el mundo es que los tecnócratas utilizan una jerga incomprensible para hablar de los temas que están estrangulando a los infelices, y entonces la gente no puede penetrar en ese lenguaje. Y entonces aquí se está haciendo un intento desde hace años. Bueno, el maestro en eso era Fidel, en explicar problemas muy complicados de una manera absolutamente accesible y comprensible. Pero eso que tú notaste, yo lo noto también. Tenemos, por fortuna, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que está continuamente organizando, bueno, ahora menos, por razones obvias, pero es una organización que se caracteriza por su comunicación con los creadores. A veces hay creadores que, bueno, tú eres un teatrista, no es el caso, pero un artista plástico, un dibujante, un instalacionista, por lo general crea solo o con un pequeño equipo. Y de pronto esas personas necesitan un espacio para llevar sus preocupaciones, sus angustias, sus preguntas. Y la UNIAC ha ofrecido tradicionalmente ese espacio, junto con la Asociación Hermanos Said, que es la Asociación de Escritores y Artistas Jóvenes. Pero sí, la gente sabe lo que pasa, la gente entiende lo que pasa, y es más fácil, como decías tú, Manuel, manejar cualquier problema que surja ante personas que están conscientes de cuál es el origen del asunto. Una cosa, Abel. Mirá, yo te veo a vos, mencionamos a Fidel, a Raúl, al Che, y bueno, y nuestros problemas cotidianos, actuales, ¿no? Pero cuando me encuentro con cubanos, tengo la opción de plantear de la inquietud de algo que es más trascendente, que son los grandes ideales revolucionarios, la idea del socialismo, la idea de la revolución, la idea de las utopías en América Latina, en el marco de un momento difícil, porque hay avances de la derecha que en muchos países que decretan, entre comillas, el fin de todos esos grandes ideales.
¿Cómo ves vos entonces en nuestro continente esos grandes ideales frente a la coyuntura política y a la acción del imperialismo, ¿no? A ver, Juan Carlos, yo creo que en cierto modo la pandemia ha sido un factor revelador con respecto al neoliberalismo. Es decir, la crueldad del modelo neoliberal, la crueldad de que el futuro y el presente está garantizado para las élites privilegiadas y las grandes mayorías siguen siendo excluidas, son los perdedores. El neoliberalismo nos enseñó una especie de ley de la selva donde siempre el león va a comerse a la gacela, al animal más débil, una especie de darwinismo social siniestro. Eso está en el mensaje del neoliberalismo. Y incluso los que en esa carrera entre perdedores y ganadores, que es otra de las fábulas preferidas del discurso neoliberal, los perdedores no le echan la culpa al sistema. Eso es una especie de carta de triunfo que ha tenido todo el aparato de dominación cultural del neoliberalismo. Es decir, que el perdedor, que el fracasado, como le dicen ellos, que el fracasado no le eche la culpa al sistema de no tener dinero para pagar la educación de sus hijos, de no tener dinero para que su madre se haga una operación urgente, de no dónde vivir, de no tener cómo sobrevivir. Es decir, el fracasado se culpa a sí mismo, considera que no se ha esforzado lo suficiente o que no ha tenido suerte o que los dioses no estaban mirándolo a él a la hora de repartir las posibilidades. Y eso, hoy con la pandemia, eso se ha visto de una manera muy dura, muy fuerte. Muy fuerte. Yo recuerdo un artículo que publicó en Página 12 un médico argentino. Ahora no recuerdo el nombre del médico, pero que me emocionó mucho. El artículo se llama "Este sí, este no". Es ese tema ético de médicos en Europa, en todas partes, que ante la falta de respiradores, ante la falta de salas de terapia intensiva, ante la falta de medicamentos, escogen quiénes hay que mandar para la casa que se mueran sin ninguna solución y quiénes tendrían chance de salvarse. Es decir, es una especie de decisión terrible, un dilema ético escalofriante, y él lo expresaba, ese médico. Te recomiendo ese texto a ti también, Manuel, si no lo has leído, está en Página 12. Me impactó mucho. Y ese dilema ético, el este sí, este no, este se salva, este no se salva, no llegó al mundo con la epidemia. Ese dilema ético llegó al mundo con el neoliberalismo. Es decir, muchos años antes de la epidemia había gente que no podía entrar en un hospital, que no tenía seguro médico de ninguna índole, que no podía comprar una medicina. Aquella operación milagro que hizo Fidel con el apoyo de Chávez, de operar a la gente de la vista. Las operaciones de la vista son un robo a mano armada. Eso lo descubrió Fidel sacando unas cuentas, que era un relámpago sacando cuentas. La inversión del equipamiento para una operación de la vista era irrisoria con respecto a devolverle la vista a una persona. Y eso la industria farmacéutica de hoy, que está vista como un gran negocio, la salud, los servicios de salud vistos como un gran negocio, no llegaron al mundo con la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es ponerlos a flote. Yo recuerdo que Ignacio Ramonet, en una conferencia que dio precisamente en un espacio así como este, donde yo estaba con él,
decía que la pandemia funcionaba con respecto al neoliberalismo como un producto que usan en la policía en algunos países, que le llaman luminol, que es una sustancia que se echa en una habitación y las manchas de sangre que estaban borradas por el asesino, se habían lavado, de pronto salen a la luz las manchas de sangre. Es decir, las manchas de sangre de la tragedia neoliberal, la pandemia las puso a la vista de todos. Y en ese sentido, yo te diría, Juan Carlos, y te diría a ti también, Manuel, que ha abierto, a mi modo de ver, no quiero ser demasiado optimista, ha abierto caminos para que un pensamiento antineoliberal se empiece a estructurar cada vez más. Chomsky y un grupo de intelectuales crearon una internacional progresista. Juliette Binoche, la gran actriz francesa, y otras grandes celebridades hicieron una carta sobre el tema del cambio climático y viendo la pandemia como resultado de la manera depredadora en que hemos tratado a la naturaleza. Mucha gente ve eso así, la pandemia como una especie de reacción del planeta frente a quienes no hemos sabido convivir con él de manera amorosa y respetuosa. Yo creo que las ideas de la emancipación, las ideas de las utopías, están efectivamente, tú tienes toda la razón, en muchos países de nuestra América, replegándose ante estos gobiernos autoritarios, fascistoides y ultraneoliberales. Que eso no va a ser eterno, no va a ser eterno. Hay una frase de Lincoln que atribuida a Abraham Lincoln, no sé si efectivamente Lincoln la dijo así, que Fidel repetía mucho: tú puedes engañar a alguna gente parte del tiempo, puedes engañar a otra parte de gente mayor, un mayor tiempo, pero lo que no puedes hacer es engañar a todo el mundo todo el tiempo. La maquinaria de dominación cultural del neoliberalismo no va a poder engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y la propia epidemia nos ha mostrado los resultados letales de, por ejemplo, entender la medicina como un negocio privado es algo que va a ser muy difícil defenderlo después de esta catástrofe. Va a ser muy difícil defender esto. Una industria farmacéutica que esté viendo, por ejemplo, la vacuna, si aparece finalmente y se prueba la vacuna para evitar la COVID, que de pronto empiecen a venderla a precios prohibitivos. Son cosas que tienen que ver con si estamos viviendo entre seres humanos, estamos viviendo entre bestias. A veces uno siente que estamos viviendo entre bestias competitivas, brutales, feroces, que no le importa para nada cómo va a sobrevivir el otro si sobrevivo yo. ¿Te das cuenta? Yo creo que hay el papel de un Estado que ponga orden, que regule, que realmente se vuelva su rostro hacia la gente más desamparada, que atienda hacia esos ancianos, esos niños desnutridos. Las cifras que se dan, las personas en extrema pobreza en nuestra región, a partir de los efectos de la suma algebraica del neoliberalismo más pandemia, son verdaderamente escandalosas. Es decir, la región más desigual del planeta va a tener más desigualdad, va a tener más gente en extrema pobreza, más gente desnutrida, más niños sin posibilidades de acceder a la escuela, más desempleo. Es decir, esto es una catástrofe. O pensamos de modo un poquito más humano, pensamos un poquito de un modo más solidario, de un modo más digno de lo que se supone que seamos como especie, o la catástrofe humanitaria va a ser ilimitada, y está la catástrofe climática.
¿Tuviste los incendios estos en California, en Oregon, en Washington, en Brasil? Acá también la tenemos, acá también tenemos. En Argentina también. Nada de eso es casual. Todo eso tiene que ver con algo que mucha gente ve como una cosa amorfa de la que hablan algunos locos. No, es que eso es un problema verdaderamente gravísimo. Y los Estados Unidos se fueron del Acuerdo de París, en el más puro estilo de Trump. Se fue del Acuerdo de París, una de las grandes potencias contaminantes. ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis ambiental? ¿Vamos a cruzarnos de brazos? ¿Qué planeta le vamos a dejar a las generaciones futuras? A Carmela, ¿qué planeta le vamos a dejar, Manuel? ¿Qué planeta le dejamos? Manuel, sí. Va terminando el tiempo, te doy a vos, dale. Bueno, no, nada, es siempre atractivo de escuchar. Pensaba en preguntarle a Abel sobre la Casa, ¿no? Porque la Casa de las Américas, en nuestro imaginario, es como un gran ministerio de cultura de toda Latinoamérica, del Caribe y de toda la parte del mundo que está bien, digamos. Es todo lo que está bien la Casa de las Américas. En su historia, ¿no? Uno piensa en Aidé, piensa Roberto Retamar. Pensaba que cuando Abel vino al Centro Cultural y en su conferencia nos contó una anécdota muy bonita de cuando él hizo un viaje a Buenos Aires con Retamar, ¿no? Y que cuando lo conocieron a Borges, o por lo pronto cuando Roberto lo conoció a Borges, y Abel andaba por ahí con unas plantillas por el barrio del 11. Los zapatos para aquí. Pero nos acordamos de eso cuando nos enteramos de la noticia de Roberto, nos acordamos de Abel, la asociamos en nuestra cabeza. Y hoy, pensar a la casa, le quería preguntar a Abel, que está ahí enfrente de la casa, ¿cómo la pensamos, ¿no? ¿Cómo se piensa la casa y cómo la casa se va a seguir proyectando en eso que ya es? Pero digo, ¿cómo va a seguir sus pasos? En esta batalla cultural que ha dado en todos estos años y que la da hoy actualmente en el presente. A ver, Manuel, eso tiene que ver con la pregunta anterior que me hacía Juan Carlos. Cuando se funda la casa, Cuba ha sido expulsada prácticamente del seno de su familia espiritual, que es la América Latina. Menos México, todos los países habían roto relaciones con Cuba, todos los países latinoamericanos, siguiendo el dictado de Washington. Y Aidé y sus colaboradores más cercanos, Mariano Rodríguez, Roberto Galís, Ezequiel Martínez Estrada, fue un colaborador clave de la Casa de las Américas. Después Benedetti, que acabamos de celebrar el centenario de Mario Benedetti, fue una persona esencial aquí, fundador del Centro de Investigaciones Literarias. Pero en aquel momento la casa tuvo que lidiar contra viento y marea para hacer contacto y relaciones con los movimientos culturales, los escritores, los artistas, en países donde los gobiernos eran totalmente hostiles a la Revolución Cubana. Es decir, hubo que hacer un tejido, que lo hicieron de manera brillante. En esa época no había internet, ni había correo electrónico, ni mucho menos este tipo de comunicación virtual. Sin embargo, lograron ese tejido. Yo te diría, Manuel, que lo más importante para el equipo hoy que está dirigiendo la Casa de las Américas, que es un equipo que lo presido yo, pero que está Jaime Gómez Triana, el teatrista, que es el vicepresidente, que ha estado con los compañeros especialistas de informática en la preparación de esto. Está Suilán, también vicepresidente, está Vivian Martínez Tavares en teatro, se mantiene Vivian, Silvia, la compañera de plástica. Es decir, el equipo de la casa trabaja en colectivo y tiene como tremenda tarea tratar de, por todos los medios, de
seguir adelante en aquello que inició Aide, continuó Mariano, continuó Roberto, en aquella red enorme, llena de vida, como tú decías, era como si tocáramos a las puertas de los intelectuales, los artistas, los creadores de América Latina y llegar a algo que nada más que tenía autoridad moral y autoridad cultural, no tenía otra autoridad. Es decir, hoy yo creo que la cultura, este mundo, Juan Carlos, tú tienes que ver también con lo que estábamos hablando, el mundo de hoy tiene que aferrarse a la cultura. El fascismo es anticultural, se basa en la ignorancia, se basa en el fanatismo, se basa en la estupidez, se basa en el odio, en el resentimiento, en los deseos de venganza. Creo que tenemos que fomentar la cultura, fomentar la convivencia, fomentar el diálogo, fomentar una respuesta civilizada ante los problemas. La casa, bueno, ahora estamos en estas condiciones, Manuel, que prácticamente todo lo estamos haciendo a través de estas vías, pero la casa tiene un plan para el año que viene ambicioso, de eventos, de contacto. Esperamos que realmente se pueda llevar adelante ese plan. No solo está la pandemia, viene las secuelas económicas de la pandemia. Es decir, vienen para nosotros días muy duros y del bloqueo, porque nosotros tenemos la pandemia del coronavirus, la pandemia del bloqueo, la pandemia de la persecución financiera, el hecho de que el mundo entero esté pasando por esta situación tan difícil. La casa va a hacer lo posible por ser digna de sus fundadores, es lo que les puedo decir. Me gustaría, Juan Carlos, hacer una preguntita más vinculada a preguntarle a Abel sobre su trabajo como escritor puntualmente, pero me gustaría contar una breve anécdota muy, muy corta. Pero cuando estuvimos en octubre, que no nos pudimos encontrar con Abel porque estaban trabajando con los compañeros en una tribuna, en un acto antiimperialista, recuerdo, dijimos, bueno, ¿cómo lo podemos encontrar con Abel sin verlo? Bueno, dijimos, bueno, vamos a la plaza a visitar la estatua de John Lennon. Y fuimos a visitar la estatua de John Lennon y pasó algo maravilloso. Que cuando llegamos y la encontramos y nos sentamos, está John Lennon, nos invita a sentarnos al lado de él, la estatua. Entonces nos sentamos y pasó algo raro, que era que John Lennon no tenía los lentes. Y paradojalmente se acercó un hombre con cara de intrigante, que andaba por ahí, por la plaza, polulando, metió la mano en su bolsillo y sacó los lentes y se los puso a Lennon, a la estatua. Y nosotros dijimos, este es Isabel, estos son los personajes, podría ser un personaje del vuelo del gato, de algún libro de eso, porque imagínense un personaje, un hombre que trabaja de ponerle los lentes a John Lennon. O sea, reconstruye la imaginación, es la imaginación al poder mismo. Bueno, quería contarles esa anécdota y aprovechar para preguntarle a Abel sobre su trabajo hoy, actualmente, si está trabajando, ¿en qué está trabajando? Una cosa que me recordaste, Manuel, Juan Carlos, el 9 de octubre, John Lennon hubiera cumplido 80 años. El 9 de octubre. Y bueno, uno no se imagina a Lennon con 80 años, pero bueno, claro, los hubiera cumplido. Y es una figura para nosotros muy importante. Y uno de los días más felices de mi vida, Juan Carlos, Manuel, fue cuando Fidel fue allí, a esa plaza que menciona Manuel, a inaugurar el monumento a John Lennon. Fue un 8 de diciembre, que es el día, la fecha del asesinato de Lennon, un 8 de diciembre de 2000, hacía 20 años que lo habían asesinado vilmente. Y Fidel fue allí, fue una cosa mágica. Estaba Leo Bravo, estaba Silvio, que cantó, Leo dirigió a la orquesta sinfónica. Fue un día lleno de magia, maravilloso. Pero bueno, ahora no estoy escribiendo, Manuel, no te puedo negar que no estoy trabajando en conferencias, cosas, artículos. Tengo que hacer una conferencia para la jornada de la cultura nacional en Bayamo. Tengo que hacer otras
intervenciones de este carácter. Y lo que estoy escribiendo es por fin este tipo de trabajo más de comentario político, pero quisiera tener, porque el tiempo para la ficción, tú que eres un escritor de ficción, y seguramente Juan Carlos la ha ejercitado también, hace falta como una especie de tiempo libre, no estresado. Es decir, no, si tú estás estresado es muy difícil. Tú puedes escribir una denuncia contra el imperialismo, pero no puedes escribir un cuento mágico sobre el 80 cumpleaños de Lennon. Escribí un cuento sobre el concierto de los Rolling Stones, que te lo voy a mandar por correo, Manuel, y a ti también, Juan Carlos, aunque está en mi blog, que se llama, está en el blog El Vuelo del Gato, .com, está el cuento ese, que se llama El primero de la primera guagua, sobre el concierto de los Rolling Stones, que fue verdaderamente hermosísimo acá. Oye, un abrazo muy fuerte, Juan Carlos. Bueno, hablando de imaginación, Abel, nosotros dos hemos tenido el privilegio de tener una reunión mágica con vos, porque por vos y porque vos simbolizás a la Revolución Cubana y todo lo que amamos de la Revolución Cubana, nos enteramos, nos informamos, recibimos tus comentarios tan valiosos. Nuestro compromiso, ¿sabés cuál es? Abel, difundir este encuentro con vos, todo lo que podamos entre la cultura, la intelectualidad, en fin, en toda la sociedad argentina, todo lo que podamos, eso vamos a hacer con este encuentro con vos. Gracias, te reiteramos nuestra alegría y nuestro abrazo y agradecimiento por este a Manuel y Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto, chao, gracias.